¿Integral definida o integral de Riemann? Aquí voy a hablar un ratito, tal vez haciendo hora para irnos a la pausa. A ver, primero que todo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que nosotros conocíamos este objeto y llamábamos integral indefinida? Que en algún momento yo puse este objeto. Entonces por aquí tenemos una integral indefinida. Y ahora vamos a pasar a una integral definida. ¿Ya? Eso es para asociar con lo que estuvimos haciendo de primitiva. Para allá vamos a definir este objeto. ¿Ok? Exactamente, Maximiliano. Mire, lo siento que lo eche el agua, Maximiliano, pero Maxi me está preguntando por alguna historia del autor que hay. Sí, pues apareció un nombre importante, el nombre de Riemann. Bueno, el nombre completo de este caballero es, no sé si completo, tenía otros nombres también, pero se le conoce como Bernard Riemann. ¿Ya? Eh, lo voy a, lo voy a escribir. Este caballero, chiquillo, permítame que lo diga, es mi matemático favorito. ¿Usted tiene un matemático favorito? ¿O matemática favorita? Nadie tiene su matemático favorito. De verdad. ¿Cómo han podido convivir con eso? Ajaja, ya nada. Me sonroja. No, todavía no soy matemático. Todavía no logro el grado, así que gracias por la consideración, pero no puedo estar en ese podio. Y si estoy en ese podio, quiere decir que he conocido pocos matemáticos, porque hay gente muy, muy, muy buena. Este caballero para mí es el más bueno. Ya, ¿por qué le cuento que es mi matemático favorito? Eh, Porque a este caballero se le asocian un montón de conceptos fascinantes en la matemática. De hecho, este nombre lo vamos a poner al medio y vamos a ir arrojando flechas de qué tanto contribuyó este sujeto a la matemática que hoy conocemos. ¿Sí? Bueno, Riemann, por cierto, era un hombre alemán. eh, no se podría decir que era Alemania en esa época porque, bueno, ahora es territorio alemán, pero en esa época era algún territorio del imperio alemán o el imperio germánico. No, no se llamaba Alemania todavía, la cosa es que él nació en un pueblo pequeño, de una familia humilde. Em, Era muy tímido. ¿Ya? Nació por ahí por 1820 y tanto, 25, 26 podría ser, no me acuerdo, pero 1800 y tanto y murió 40 años después, o sea, en el 1860 y tanto. De esa época estamos hablando. Ok, Bernard Riemann entonces era un joven de una ciudad pequeña que tenía una habilidad increíble, era muy, muy tímido y desarrolló una carrera matemática brillante. Trabajó en su tesis de doctorado en la Universidad de Göttingen con el mismísimo Carl Friedrich Gauss. ¿Se acuerda de las sumas de Gauss? El mismo caballero Gauss fue el director de la tesis de Riemann. La tesis de Riemann, chiquillo, fue brillante. Fue una, un descubrimiento alucinante. No sé, estoy hablando cuando él tenía 22 años, él descubre un nuevo concepto en matemáticas que terminaría llevando su nombre, llamada las superficies de Riemann. O sea que a Riemann lo primero que se le asocia, lo primero porque apareció primero en la historia, no porque sea más importante que lo otro, ¿ya? Lo primero que se le asocia son las superficies de Riemann. ¿Y por qué es mi matemático favorito?
porque yo trabajo acá. Mi tesis de doctorado también tiene que ver con superficie de Riemann. O sea, yo no estoy apostando que sea tan brillante como lo que hizo él. De hecho, él en su tesis de doctorado descubrió este concepto y ahora yo en mi tesis de doctorado estoy trabajando en este concepto, pero cosas que ya se han pasado muchos años, así que ya se sabe bastante eh, de qué se tratan estas superficies. Bueno, a grosso modo yo le puedo contar de qué se tratan estas superficies. Las superficies de Riemann son superficies, así como tridimensionales, si quiere imaginársela, donde localmente se parecen al plano. Eso es, en breves palabras. Superficies que si uno las mira punto a punto, en cada punto, eh, tú te convences de que en verdad vives en un plano y no una superficie que podría tener una curvatura muy extraña. ¿Ya? Por ejemplo, ejemplos de superficies de Riemann, hay muchos. Eh, una esfera es una superficie de Riemann. Bueno, ¿qué concepto podríamos entender o qué situación podríamos entender para establecer que una esfera localmente se ve como un plano? ¿Qué más simbólico que nuestro planeta Tierra? Eh, nos costó años, como humanidad, nos costó años entender que la Tierra era esférica. Hay gente que aún no lo cree. Eh, ¿Por qué nos costó tanto? Porque localmente la Tierra luce como un plano. Nosotros somos lo local en la Tierra, ¿sí? Cada punto en nuestra Tierra se ve como un plano. No, nosotros no podemos diferenciar que en nuestra Tierra hay curvatura, porque somos un punto en la Tierra. Somos tan insignificantes que desde nuestra visión no alcanzamos a darnos cuenta que este espacio en el que, esta superficie en la que vivimos tiene una curvatura y por lo tanto nosotros solo miramos el plano, solo podemos ser capaces de ver el plano. Así que la esfera sería un primer ejemplo de superficie de Riemann, ¿ya? Porque localmente luce como un plano. Em, hay más, por supuesto. Las que yo estudio son estos objetos. En matemáticas se llaman toros, ¿ya? No se imagine una vaca con cacho. Es una superficie que se parece mucho a una dona. De hecho, es una dona. Es una cosa así. Esto es lo que en matemáticas se llama un toro y es una rosquilla. Es un toro, simplemente. Toro de género 1. Ese es el nombre técnico. Un toro de género 1. ¿Ya? Bien, si usted es una hormiguita muy pequeñita y se para en esta superficie, lo que va a ver es un plano. No se va a dar cuenta que lo que en verdad hay, en la superficie en la cual vive, es una rosquilla. ¿Sí? También funciona como superficie de Riemann. Bueno, así como lo hicimos con un hoyo, podríamos hacerlo con una cantidad arbitraria de hoyos. ¿Sí? Aquí tengo un toro de género 1, pero podría tener un toro de género 7, no sé. Entonces ahí le hago tanto hoyo como se estime conveniente. Uno, 2, 3, 4. Entonces esto sería un toro de género 4. Esto estudio yo, chiquillo. Los toros de algún género. ¿Ya? ¿Qué estudio yo de estos? Las simetrías que ellos tienen. Entonces, la geometría diría que yo le ando buscando ejes de simetría a estas cosas y viendo cómo son los movimientos que los dejan estables, qué puntos se mueven, ese tipo de cosas trato de estudiar. Y si bien ya dejé de mirar toros en mi investigación, ahora solo veo generalizaciones de lo que antes se podía dibujar. Pues ahora ya no lo puedo dibujar porque no tengo idea cómo sería el dibujo. Pero desde aquí se parte, digamos. El estudio mire, particularmente yo estoy estudiando acciones de grupo sobre superficies de Riemann. Eso
Esa es la palabra técnica. Ya. Ya. Más superficies. Mire, esto es muy raro. Más superficies. Voy a dibujar, voy a dibujar una circunferencia y le voy a pedir que piense que el infinito está en el borde. El infinito de este espacio está en el borde. ¿Cómo lo hago? Ahora ya está el infinito. Mire, para que se lo imagine, yo le voy a mostrar los dibujos de un artista que sin conocer matemática sabía de estas cosas. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Mire por favor esta figura. Pucha, no, no me gustó la página. Em, a ver, la que estoy buscando se llama Ángeles y Demonios. Ahí está. Mire por favor esa figura. Es lo que se llama una teselación de de la circunferencia, del círculo. ¿Ya? ¿Qué es una teselación? Es la forma en que uno podría cubrir todo el plano con la misma figura geométrica. ¿Sí? Si mira lo negro, entonces usted ve un demonio, y si mira la parte blanca, entonces usted ve un ángel. Y ese patrón se repite en cualquier dimensión. Y si usted trata de establecer un infinito en este lugar, naturalmente el infinito tendría que estar en el borde. Estos chiquillos es una superficie de Riemann que tiene una geometría distinta a la que podría ser obtenida en la esfera o en el plano. Esto es lo que se llama una geometría hiperbólica. Usted se puede imaginar este tipo de superficies como lo sería, por ejemplo, la, la superficie de una trompeta, mirada desde acá arriba. Imagínese que en este punto está el hueco de la trompeta, el tubo, por así decirlo, el tubo, y el borde sería el borde también de la trompeta, por donde sale el aire. Bueno, la trompeta tiene una superficie hiperbólica. ¿Qué diferencia a una superficie que tenga una geometría hiperbólica con una superficie que tenga otras geometrías? Mire, le voy a mostrar, le voy a mostrar este objeto. Triángulo hiperbólico. Ah, eso no lo mencioné tampoco. El ejemplo más clásico en donde ocurre la geometría hiperbólica es en una silla de montar. Piense que esto es la silla de montar de un caballo. Ahí ocurre una geometría hiperbólica, en esa superficie. Esa superficie tiene un nombre mucho más técnico, se llama paraboloide hiperbólico, pero es muy fácil de recordar como una silla de montar. En esta superficie ocurre la geometría hiperbólica, y ¿cómo usted se puede dar cuenta de ello? Dibujando un triángulo. Dibuje un triángulo y observe que que los ángulos interiores de ese triángulo son estrictamente menor que 180. A diferencia de lo que ocurre en la geometría plana, donde los triángulos tienen suma de ángulos interiores igual a 180. Y así como hay geometrías en donde ocurre que los triángulos tienen suma de grados interiores menor que 180, también hay geometría donde los triángulos tienen ángulos interiores mayores que 180. Esta es la llamada geometría esférica o geometría elíptica más bien. Entonces voy a poner acá triángulo elíptico. Mire, este es un buen ejemplo, la Tierra. Si voy del polo norte, porque acá, bueno, estamos cruzando por Rusia, ¿no? Sí, es la parte asiática.
el continente asiático. Mire, estoy en el Polo Norte, bajamos, supongo que hasta las islas al sur de la India, luego nos vamos hacia el oeste, perdón, hacia el este, hacia, ¿qué sería por ahí? Nueva Zelanda. Y luego subimos nuevamente al norte, hemos dibujado un triángulo con 3 puntos. Y ese triángulo tiene ángulos interiores mayores que 180. Ahí lo vemos. 90 más 90, 180 y más 50 mayor que 180, como fuera. ¿Ya? Lo que tenemos acá entonces es un triángulo de la geometría elíptica, la que se concibe en la esfera, por ejemplo. Y es muy distinta a la geometría que se puede hacer en la silla de montar. ¿Ya? Riemann descubrió esto. Volvamos a la pizarra. Riemann descubrió esto y lo llamaron geometría riemanniana. Más flechitas. Entonces, así como están las superficies de Riemann, también está la geometría riemanniana, que es una generalización de las geometrías. Hasta ese momento, riemanniana, hasta ese momento se conocía lo que era la geometría de Euclides, la geometría plana, ¿sí? Pero Riemann, junto con otras personas, esto no fue un descubrimiento por sí solo, sino que hubo otras personas que iniciaron en este estudio, el de las geometrías con, eh, el de la geometría que no era plana. ¿Ya? Hay autores como Bolyai, que es el más simbólico, o como, no me acuerdo no me acuerdo el otro autor, pero también se le atribuye la creación, o el descubrimiento más bien, de la geometría hiperbólica. Bueno, Bolyai es uno de ellos. La cuestión es que Riemann también participó acá, en la geometría riemanniana que lleva su nombre. También hizo una contribución muy importante a lo que hoy es llamado el cálculo integral, que es precisamente en donde nosotros estamos parados. Eh, Riemann también contribuyó al cálculo integral, dando nombre a la integral de Riemann. Como esta integral tiene nombre, tiene un apellido más bien de Riemann, quiere decir que hay otras integrales. La de Riemann, si bien fue pionera en su época, fue la primera formalización de lo que era la integral. Ojo, ojo con eso. Hasta ese momento se conocían las integrales, pero como lo concebía Newton, como una antiderivada. Pero Riemann vino a formalizarlo. Fue la primera formalización rigurosa de lo que es la integral de Riemann. Eso fue en un trabajo de Riemann en 1850 y tanto, 55, posiblemente. ¿Ya? Ok. Así como está la integral de Riemann, hay otras integrales que Riemann no alcanzó a visualizar, porque recuerde, murió 40 años después de su nacimiento nomás, fue bastante joven. La integral más importante, diría yo, que es más general que la integral de Riemann, se llama integral de Lebesgue, y fue descubierta por el caballero de apellido Lebesgue, algo así como 70 años después de la muerte de Riemann. Y bueno, es una generalización de lo que sería la integral de Riemann. Riemann también trabajó en algo que ya eh, córtala, o sea, déjate de ser tan, déjate de publicar tanto y cosas tan importantes. Riemann también publicó un trabajo, su único trabajo en teoría de números, llamado, bueno, lo que se conoce ahora como la hipótesis de Riemann. Y este trabajo es una conjetura de Riemann, es una afirmación que él nunca logró demostrar y que al día de hoy, 150 y tantos años después de su muerte, nadie ha podido probar. De hecho, la hipótesis de Riemann es el problema matemático abierto más importante de la historia de nuestra humanidad. ¿Sí? De hecho, nuestra vida contemporánea sería distinta, ocurriría un caos, si alguien demuestra la hipótesis de Riemann.
¿sí? ¿Por qué? La hipótesis de Riemann, chiquillos, tiene que ver con la regularidad de los números primos. O sea, ¿cuándo voy a encontrar el próximo número primo, básicamente? Riemann se dio cuenta de los trabajos de Euler, de un matemático suizo, de hace, no sé, 70 años anterior. Un trabajo de hace 70 años, Riemann lo tomó y se dio cuenta que la suma que escribía, perdón, que la ecuación que tenía Euler, que era una ecuación que comparaba una sumatoria con una pitatoria, o sea, con una expresión algo así como una suma, pero que en vez de sumar multiplicas, eh, tenía una, tenía una particularidad. Riemann se dio cuenta de esa particularidad e introdujo las funciones que le sirvieron para definir este concepto, las introdujo acá. O sea, en cosas que en un principio no tendrían nada que ver, eh, geometría con teoría de números no tendrían nada que ver. Bueno, él tomó esas funciones que definió acá y las metió acá. Y entonces hizo aparecer una nueva función llamada la función z de Riemann. ¿Ya? Ese es otro nombre importante. Función z de Riemann. Bueno, esa función z, eh, esa función z fue la que revolucionó esta área de la teoría de números. ¿Por qué? Porque la gente se obsesionó en buscarle los ceros a esta función z. Y habían ceros muy obvios. Hay ceros muy obvios de la función z. Pero la mayoría de los ceros que no son obvios, eh, se estima que viven en un pedacito de lo que se llama plano complejo. Acá hay matemática muy técnica que a lo mejor no vale la pena mucho explicarlo, pero así a grandes rasgos, la cuestión es que si se descubren los ceros no triviales de esa función z, entonces se va a poder tener una regularidad, en algún sentido, no del todo, se va a poder tener una regularidad respecto de la distribución de los números primos. Y si se logra una distribución de los números primos, el conocimiento de la distribución de los números primos, el sistema bancario, el sistema de seguridad de código, eh, el sistema de encriptación que nosotros utilizamos, como humanidad digo, ¿no? Yo no lo ocupo. Bueno, yo sí lo ocupo, pero soy un usuario nomás. Pues yo sé cómo funciona, pero nunca me he dedicado a encriptar. El sistema de encriptación que utilizan los bancos, los computadores, no sé, las transacciones bancarias, cuando usted paga una cuenta, por ejemplo, se genera un número, se genera un código encriptado que se encripta mediante un número que es un producto de primos muy grande. Si se conociera una distribución de primos muy grande, sería muy fácil decodificar el mensaje, porque decodificar el mensaje significa encontrar los primos muy grandes que dividen a ese número dado que se obtuvo para codificar la información. Así que no nos mantenemos al margen de este problema. Si se resuelve la hipótesis de Riemann, entonces algo va a pasar con respecto de nuestra seguridad bancaria sobre todo. Ahí hay un tema importante. Ahora, si usted se interesa en el problema, le cuento que el Instituto de Matemáticas no recuerdo qué país, pero un instituto importante de matemática, está pagando $1 millón por la resolución de la hipótesis de Riemann. Como le dije, el problema matemático abierto más importante de la historia de las matemáticas. ¿Sí? Así que mire lo que hemos construido con estos diagramas. Por eso es mi matemático favorito, porque el tipo fue contundente en demasiadas áreas de la matemática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quisiera aportar? A descifrarlo. Créame, Mario, que hay gente muy, pero muy buena que, que se ha obsesionado con ese problema y que al día de hoy no hay resultados. De hecho, hace 100 años, un matemático llamado Hardy, no sé si ha visto una película, El hombre que conocía el infinito, es una película de un matemático indio llamado Ramanujan, que fue, que fue ¿cómo decirlo?, academizado por Hardy. Hardy fue el mentor académico de Ramanujan, y Ramanujan era un personaje muy, que llamaba mucho la atención. Él decía que los dioses le, le, le soplaban las fórmulas cuando él dormía.
y entonces después despertaba y escribía una nueva fórmula matemática brillante, así, cosas realmente... Ya, resulta que Hardy, este caballero mentor de Ramanujan, era el matemático de la época a principios del 1900, y él publicó una lista de los problemas matemáticos más importantes. Y el primer perdón, el primer problema matemático más importante de su lista era la hipótesis de Riemann. De hecho, él tiene una entrevista en donde dice que si despertara, no sé, 200, 300 años después, si tuviera la oportunidad de despertar 300 años después, él lo primero que preguntaría es si acaso la hipótesis de Riemann fue o no resuelta, porque entendía que era un problema muy complejo y muy importante a la vez. ¿Ya? Así que lo que dice Mario, uy, difícil, muy difícil. Ojalá, para mí, ojalá estar vivo cuando la hipótesis de Riemann sea probada, porque están los matemáticos expertos en el área, que es verdad, solo que no pueden encontrar la demostración. A ver, Paulette dice, profe, ¿podría repetir la hipótesis? Mi internet no servía y me sacó de la reunión. ¿A qué Profe, se... Sí, dígame. que igual tiene que descubrirlo una persona buena porque si es mala nos roba nuestras cuentas bancarias, las deja en cero. Hay aplicaciones, a ver, si bien, si bien lo de la hipótesis de Riemann tiene relación con eso, la encriptación es un mundo aparte. O sea, la persona que es experta en la función Z de Riemann posiblemente no sea experta en teoría de encriptación. Pero sí, obvio que va a saber un poquito más que nosotros. Eh, a ver, vuelvo con Paulette, dice, es que se me salió antes de que usted escribiera esa parte en el mapa conceptual. Ah, ya, la hipótesis de Riemann, Paulette, así a grandes rasgos, es una conjetura que lanza Riemann en su único trabajo en el área de las matemáticas llamada teoría de números, que en algún sentido permite establecer una regularidad respecto de la distribución de números primos. Resolviendo la hipótesis de Riemann, más o menos uno podría encontrar una regularidad al momento de distribuir los números primos. Y la forma en que se obtiene la hipótesis de Riemann es a partir de una función llamada función Z de Riemann y sus ceros. ¿Ya? Hay videos muy buenos de la hipótesis de Riemann. A ver, yo le recomiendo uno que hace el youtuber Derivando, Eduardo Sáenz de Cabezón. No sé si lo conoce. Tiene un video de la hipótesis de Riemann y de la función Z de Riemann, entre medio, en donde explica el problema en 3 videos. ¿Ya? Son videos peludísimos, o sea, digo peludísimos, son videos muy densos, con matemática muy profunda. Pero él es youtuber, así que, bueno, él es un divulgador y su público no tiene por qué ser matemático. Así que si usted lo ve, algo va a entender también, pues si tampoco va a ser un video tan técnico. Así que si se quiere informar más de este problema, le invito a mirar videos en YouTube, sobre todo de este youtuber que le estoy comentando. ¿Ya? Ok, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario antes de irnos a la pausa? Profe, yo, Dígame. es que con los problemas matemáticos siempre se me ha venido en la cabeza la pregunta de cómo saben de que si en verdad funcionan y si lo resuelven no van a funcionar. Como, por qué tienen tanta fe en un problema matemático? ¿Cómo a qué se refiere con En- tener tanta fe? es que le tienen fe al problema, siendo que no saben la respuesta del problema. Mm. Lo que pasa para ese problema, yo supongo que se está refiriendo a la hipótesis de Riemann, para ese problema en particular, eh, hoy, al día de hoy, de 160 años después de que fue formulada la pregunta, hay respuesta para números gigantescos. Hay respuestas que se han programado en el computador para números gigantes, que ya la habilidad humana eh, o el cálculo humano ya no sería tan efectivo. El computador ha hecho ha hecho verificar a las personas que están interesadas en el problema que
la hipótesis es correcta para un número increíble de casos. ¿Ya? Entonces se sabe que no se puede decir para la mayoría, pero para una cantidad enorme de casos, la hipótesis funciona. El problema es verdadero. Pero lo que no se obtiene es una demostración general del problema. ¿Sí? Eh, Podría ocurrir que ya, tú sabes que para estos 1 millón de millones de casos el problema funciona, pero podría haber uno, un caso en donde el problema no funcione, donde la hipótesis sea falsa, para establecer que en general la hipótesis es falsa. Y ese un caso aún no se ha podido encontrar. Entonces, no se ha podido encontrar un contraejemplo, lo que sería algo que contradice la hipótesis, y tampoco se ha podido dar con la demostración de la hipótesis, pero se cree que es cierta porque hay millones de casos en donde la situación sí ocurre. No sé si eso responde a su pregunta, Antonio. Sí, ahora sí. Es que ¿Sí? eso no es lo que no entendía, que se buscaba la respuesta o el contracaso. Claro, claro, porque hasta el momento es solo una conjetura. No se sabe no se tiene seguridad de su veracidad, pero se cree que sí, porque no se ha logrado encontrar ningún caso que falle. Pero podría haber un caso que falle, lo que sería muy difícil. De hecho, en la literatura matemática hay publicaciones que dependen de la hipótesis de Riemann. Si la hipótesis de Riemann es verdadera, entonces pasa esto. ¿Ya? Y hay otros papers que dicen, si la hipótesis de Riemann es falsa, entonces pasa esto otro. O sea que cuando se descubre la hipótesis de Riemann, muchas publicaciones que ya están hechas, asumiéndola, van a ser verdad, van a terminar siendo ciertas. Y otras van a terminar siendo falsas, porque es como es una dualidad en la matemática. Si es verdadera, mucho va a funcionar; si es falsa, muchas otras publicaciones también van a funcionar, ya que utilizan que la hipótesis es falsa. En fin, mucha controversia respecto a este tema, eh, pero no nos alarmemos tanto tampoco, no es que nos tengamos que interesar en eso. Se lo cuento porque es el problema matemático abierto más grande de la historia y es bueno saberlo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Hablé mucho, me pasé, no tenía pensado hablar tanto de este sujeto, pero bueno, para que vea que de verdad es mi matemático favorito. Les invito a una pausa entonces, yo tengo las 9:27, vamos a volver a las 9:37, ¿les parece? Y ahí vamos a hablar de qué se tratan las sumas de Riemann. Ok, listo, estamos de vuelta. Hemos hablado mucho de este caballero de Riemann. Físicamente Nicole está con nosotros, pero mentalmente está en Dubái. Vamos, ánimo. Algo importante que no mencioné de esta parte, de todo lo que hablé anteriormente, es que la teoría de relatividad de Einstein no hubiese existido si es que este caballero no piensa en la geometría de otro modo. Puedo explicar brevemente por qué ese comentario. Resulta que la teoría de la relatividad eh, explica la gravedad como la deformación del espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el universo los objetos que tienen más masa deforman el espacio en comparación a los que tienen menos masa. Y eso explicaría por qué un objeto se atrae respecto de otro. O sea, eso explicaría la gravedad. Uno lo podría pensar una forma bidimensional como la siguiente situación. Imagínense que tenemos una sábana estirada desde los cuatro extremos, desde cuatro extremos. Y encima de esta sábana colocamos una pelota bien grande, una pelota de acero que ocupe poco espacio posiblemente, pero que tenga harta masa. Entonces, al colocar la pelota al medio de esta sábana, la superficie de la sábana se deforma, ¿cierto? Haciendo que el peso de la pelotita que he puesto genere, como por así decirlo, un hoyo,
o sea, la superficie se deforma y cualquier pelotita liviana que intente pasar por el costado de esta pelota más grande, más pesada, se va a sentir atraída por esta pelota más pesada. ¿Ya? Algo así funciona el universo, pero por supuesto en 3 dimensiones. Lo que yo le dije fue un plano, un corte transversal, una sábana, ¿no? Esto pasa en 4 dimensiones en estricto rigor, porque la deformación del espacio-tiempo tiene una cuarta coordenada, que es el tiempo. Bueno, cuando hay deformación del espacio, entonces hay geometría riemanniana. ¿Ok? Los agujeros negros deforman el espacio de tal manera que cualquier cosa que esté cerca se siente atraído a un agujero negro y entonces lo captura rápidamente. ¿Sí? Bueno, en las cercanías de un agujero negro ocurre la geometría riemanniana, pero muy convulsionada. De seguro sería como el extremo, los casos extremos en donde podríamos estudiar la geometría riemanniana, porque en un agujero negro hay una gravedad insostenible. Nada podría quedar vivo al lado de un agujero negro. En fin, los estudios de Einstein se, se sustentan matemáticamente en los de Riemann. Sin Riemann no hay teoría de relatividad, y usted sabrá que es la teoría física más importante de los últimos 100 años. Si es que ahora ya la física cuántica no lo superó. ¿Ya? Ya, ese era el último comentario que me faltaba porque era realmente importante. Y una observación. Riemann hizo esto sin tener idea que 50 años después, que lo retomaría Einstein, iba a encontrar una aplicación tan genial como la de la relatividad, como la deformación del espacio-tiempo. ¿Ya? Así que eso ocurre en matemáticas muchas veces, como la moraleja que quiero dejar. En matemáticas se estudian un montón de cosas que no se tiene idea para qué. Pero van a pasar 50 años, van a pasar 150 años, va a pasar mucho tiempo, a que va a llegar una persona posiblemente más astuta que uno y que le va a encontrar una aplicación a lo que tú ya hiciste. Y eso es lo motivante. Que nada está perdido, nada está, en un principio está dicho porque sí, pero en algún momento le van a encontrar la aplicación y la humanidad se va a sentir agradecida con esa persona que estudió el objeto solo porque le pareció interesante, le pareció bonito. Esto no es muy distinto a hacer arte, la matemática. Hay una etapa creativa, hay una etapa de mucha frustración. eh, no sé. Yo considero muy bonita la carrera, así que invito a las personas que se sientan atraídas a estudiarla. Ya, ahora